La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una Voz en el Camino. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos y que estén sintonizándonos aquí en Una Voz en el Camino. El día de hoy estaremos leyendo en el libro de Lucas, capítulo 16, del versículo 19 al versículo 31. La ley y los profetas, hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Empero más fácil cosas es pasar el cielo y la tierra, que frustrarse una tilde de la ley. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está construida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá a pasar acá. Y dijo: Ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice a Moisés y a los profetas: tienen. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno levantase de los muertos. El enfoque de estos días es, por supuesto, sobre el Señor Jesús de una manera especial. Estamos a punto de celebrar lo que llamamos la Semana Santa, aun cuando todas las semanas de nuestra vida debieran ser santas, porque Dios siempre está de por medio y Jesús siempre está de por medio. Pero el recordatorio es especial porque celebramos el tiempo en el que el Señor Jesús vino y dio su vida por nosotros. Durante los días antes de su crucifixión, parece una enorme profusión de enseñanzas la que captaron los apóstoles. Enseñanzas de todo tipo. Indudablemente el Señor estaba enseñando todo el tiempo. Indudablemente si se hubiera escrito todo lo que Él dijo, como dice el Evangelio de San Juan, no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir sobre todo lo que dijo y lo que hizo, lo que enseñó, lo que fue sobre la tierra. Pero el Evangelio de San Lucas captó un sinnúmero de cosas
de parábolas, de episodios que los otros evangelios no contienen. En este caso, esta parábola que él dijo en relación con estos dos hombres que se mencionan de manera especial. Uno de ellos, obviamente un individuo que tenía todo tipo de bienes y de situaciones, dice que no solamente era rico, pero se vestía como rey, púrpura, el lino fino, que en la palabra de Dios significa justificación. Luego, de alguna manera, el hombre cumplía con la ley y además cada día hacía un banquete con esplendidez que, sin embargo, pues era únicamente para sus conocidos, para sus amigos, para aquella gente que estaba cerca de él, y celebraba con ellos lo que él quería hacer. Las parábolas del Señor tienen siempre un contenido muy amplio, con muchos tipos de riqueza. Podemos ser ricos no solamente en bienes materiales, los hay. No todo el mundo se asoma a esa vida, a ese mundo, pero los hay. Sin embargo, no es más que una oportunidad que Dios le da a todo el mundo para fijarse no solo en sí mismos, sino en todo lo que tienen alrededor. Pero repito, hay riquezas de muchos tipos. Se puede ser rico en ideas, se puede ser rico en sentimientos, a veces positivos y a veces negativos. Se puede ser rico en capacidades, se puede ser rico en relaciones familiares, hay muchos tipos de riqueza. Pero lo que el Señor, entre otras cosas, parece querer enseñarnos aquí, es que debemos abrir los ojos para darnos cuenta de aquellos que, estando muy cerca, no solo no son ricos, sino también son mendigos. Mendigo es alguien que pide porque no tiene. También hay mendigos falsos, pero no nos estamos refiriendo a estos. Los mendigos porque tienen soledad, los mendigos porque sienten abandono aún teniendo familia, los mendigos porque aún dentro del hogar sienten la incomprensión de la esposa o del esposo o de los hijos, aún de los padres, que tienen una inmensa soledad porque no hay quien tenga el tiempo o la atención para fijarse en la persona que está a su lado. Uno pudiera hablar de estas cosas no solo de individuos, pero de congregaciones y de grupos enteros. Una persona se sienta con alguien más en un grupo. La persona puede tener una necesidad X, por mucha gente que hay en el grupo. No tienen la capacidad de abrir los ojos para fijarse en la necesidad de alguien que, aunque no lo exprese, extiende la mano interna del alma, como si fuera un mendigo. Este otro hombre hacía banquete con esplendidez. Siempre tenía algo que dar, siempre tenía algo que compartir con aquellos de quienes esperaba recibir la misma atención. Te doy, pero espero recibir. Si no otra cosa, gratitud. Si no otra cosa, atención. Si no otra cosa, tal vez también una invitación a un convite que tú hagas en tu hogar. Qué lástima cuando damos esperando recibir aún gratitud. Uno no debiera esperar ni siquiera eso. Verdaderamente debemos ser agradecidos. Verdaderamente debemos saber cómo dar las gracias. Pero si alguien no nos las da, debiéramos tener la abundancia interna para dar sin esperar y dar con gozo y dar con la alegría. Jesús era el ejemplo perfecto de alguien que dio de esa manera. En alguna ocasión, cuando alguien lo alababa, él dijo: gloria de los hombres no recibo. En otras palabras, lo único que busco es agradar al Padre y que ustedes aprendan a conocer al Padre para caminar con Él. El mendigo de quien habla la Escritura tenía algunas otras características que podemos ver aquí. Estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas.
echado a la puerta de él, lleno de llagas y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, si estaba a la puerta del hombre rico, tiene que haberlo visto más de una vez, lleno de llagas. ¿Por qué no tuvo la bondad de enviarle algo que le ayudara a sanar? Eran los perros los que tenían lástima de él y venían a lamerlo. El hombre deseaba hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Migajas. En alguna otra ocasión, hablando de migajas, una mujer sirofenisa de nación tenía una hija, dice la Escritura, malamente atormentada del demonio. Vio a Jesús pasando por su tierra y sabía que podía hacer algo en su favor, y empezó a seguirlo, gritando: «Ten misericordia de mí, mi hija. Ten misericordia de mí, mi hija». Parecía que Jesús no le hacía caso. Intercedieron los discípulos por ella y la respuesta de él fue: «No soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel». Con esto ellos callaron, pero no la mujer. Se dio cuenta que los apóstoles estaban intercediendo en su favor y que Jesús no les prestó atención. Eso no la desalentó. Siguió gritando con más ganas, con más intensidad: «Ten misericordia de mí». Y abiertamente le dijo el motivo: «Mi hija, oye, escucha, mira, presta atención». Sin importar el desaliento que aquella mujer debe haber sentido cuando vio que ni siquiera la intercesión de los discípulos hacía que Jesús aparentemente le prestara atención, ella siguió insistiendo hasta que se echó a sus pies y le dijo: «Ten misericordia de mí, mi hija». Él todavía la desalentó más diciéndole: «No está bien dar el pan de los hijos a los perrillos». Pero la respuesta de aquella mujer, hablamos de migajas, fue: «Tienes toda la razón. Yo no merezco mayor cosa. Soy como un perrillo, sé ladrar, sé morder. Todo eso es cierto. Todo lo que te pido son las migajas, porque hasta los perrillos tienen derecho a las migajas que caen de la mesa de sus señores». Esto tocó el corazón de Jesús, que le dijo: «Mujer grande es tu fe, se ha hecho contigo como tú quieres», y fue sana su hija desde aquella misma hora. Migajas. Jesús, cuando da migajas, da todo lo que uno necesita, porque bastan sus migajas para satisfacer la vida y la necesidad. Pero aquel hombre tenía más que migajas abundantes y no prestaba atención a la necesidad de alguien echado a su puerta en la condición en que Lázaro estaba. Sin embargo, aquí encontramos otro detalle interesante. Lázaro, cuando murió, fue llevado al seno de Abraham, que es una manera de decir fe, porque Abraham es el padre de la fe. Claro que no pudo haber sido de una manera literal, porque nadie pudiera haber ido de manera literal al seno propio, literal, de Abraham, pero fue el seno de la misma fe que Abraham tuvo en el poder de Dios. Luego Lázaro era un creyente. Luego Lázaro tenía confianza en Dios en medio de sus llagas, de su incapacidad, de su impotencia, a pesar de su hambre, a pesar de no tener más compañía que la compañía de los perros que le lamían las llagas, a pesar de haber tenido dolor, sufrimiento, de haberse visto desdeñado, despreciado. No mucha gente se acerca a alguien que tiene llagas. No mucha gente muestra amistad por alguien cuya apariencia es repugnante. Lázaro no tuvo mucho de esto, pero obviamente era un hombre que tenía la fe suficiente como para llegar al seno mismo de la fe, en este caso representada por Abraham. También murió el rico. Cuando el rico murió, no fue llevado al seno de Abraham. Es obvia la falta de fe de este hombre, aun cuando él tenía todo lo que uno hubiera pensado, que hubiera llevado su corazón a la presencia de Dios.
tenía todo lo que le era necesario, todo lo que quería. Si fuéramos a analizar un poco las vestiduras y su significado espiritual, veríamos que este hombre tenía el conocimiento de Dios, pero únicamente en la mente, solamente en la cabeza. ¿Cuánta gente hay que tiene en la mente el conocimiento de Dios? Incluso sabe que Jesucristo es el Salvador. Incluso sabe que vino a derramar su sangre para salvarnos. Y sin embargo, nunca se ha acercado con el corazón para pedir una experiencia personal de salvación con Él. Igual que el rico, se conforman con aquellas cosas que satisfacen sus vidas. Tal vez no con la abundancia que quisieran, pero aún así, cosas que satisfacen sus vidas. Hay muchos tipos de riqueza, hay muchos tipos de bienes que no necesariamente consisten en billetes o en monedas. Murió este hombre. Y encontramos otro episodio interesante un poco más adelante. Ve a Lázaro en el seno de Abraham y le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Ni siquiera ahí este hombre aprendió su lección. ¿Por qué no se dirigió a Dios? ¿Por qué no llamó al único que sabe responder, el único que puede hacer un milagro? Aquella mujer sirofenisa siguió insistiendo hasta que llegó a Jesús. Los discípulos intercedieron por ella. Un poco de egoísmo, es verdad. Atiéndela, despáchala, viene gritando tras nosotros, le dijeron a Jesús. Lo que Jesús realmente quería era que aquella mujer se acercara hasta Él para tener un contacto más cercano con la fuente de la vida, con aquel que lo transforma todo y que necesariamente tocó también el corazón de la madre cuando debe haber visto la mirada en los ojos de Jesús, oído su voz de manera personal, haber recibido su respuesta. Jesús nos daba lo suficiente para querer lo mismo de nosotros. A veces parece que no atiende y que no escucha. Sí oye, sí escucha, sí ve, pero espera precisamente porque nos ama, que nos acerquemos lo suficiente a Él para presentarle nuestras llagas, nuestro dolor, el hecho de que estas llagas solamente son a veces atendidas por los perros de la crítica, las mordeduras del rechazo, y venir y decirle: socórreme, te necesito. Mantengo mi fe prendida de ti. Mantengo mi confianza en tu amor y en tu fuerza. Sé que algunas ocasiones tarda la respuesta, pero creo, tengo confianza en tu amor. Respóndeme cuando te parezca que ya es prudente. Lázaro recibió respuesta, pero del otro lado del río. Abraham le respondió al rico y le dijo: tú recibiste tus bienes en tu vida. Pudiste haber hecho con ellos mucho bien. Pudiste haber ayudado a Lázaro y a tantos otros. ¿Qué hiciste con las migajas que caían de tu mesa? Los diste a perros que estaban, después de todo, bien atendidos en tu casa. No tenían perros los judíos en sus hogares. No es una costumbre oriental. ¿Qué hacía pues entonces con las migajas donde iban a dar? ¿Qué le costaba? Sino un poco de atención y de misericordia. ¿Qué nos cuesta a nosotros sino un poco de atención y de misericordia? Dar afecto, prestar atención, dar oído a quien llama y no detenernos por el orgullo, por la indiferencia o por el enojo. Tenemos conocimiento en mayor o menor medida, pero el conocimiento del bien está ahí. Aún aquellos que se dedican al mal saben la diferencia. Aún aquellos que escogen el mal, atormentar a otros aún dentro de su propio hogar, con el reproche, con la herida, con la lastimadura continua solo por el hecho de molestar, los hay en todas partes. Díjelos. Bueno, abarcamos al ser humano con ello.
Pudiera decir los, pero también pudiera decir las. ¿Cuántas mujeres hay que se gozan atormentando a sus maridos? Reprochando, señalando defectos, mirando las faltas sin ver los bienes, todo el tiempo indicando errores, cosas que no logran hacer por el motivo que sea, y viene la lengua como un dedo señalador para decir, eres o no eres, eres lo que no debiera ser y no eres lo que sí debiera ser. La acusación que lastima y que hiere, o viceversa, ellos a ellas, que lastima. Si alguien se siente rico en inteligencia o en capacidades, ¿por qué no puede ver la miseria de otros, que a lo mejor están tendidos a su propia puerta, con las llagas del dolor, con la lastimadura de perros que vienen a lamer? Ojalá que uno nunca sea uno de ellos. Aún en esa situación, el rico no buscó a Dios. Le habló a Abraham, Padre Abraham, ¿por qué no dijo Padre Dios? Finalmente, esta parábola la dijo Jesús. Habló de consuelo para aquel que lo desea. Advirtió también que si tenemos cualquier tipo de bien, cualquier tipo de capacidad, más nos vale abrir los ojos para ver a aquellos que junto a nosotros, a un lado, están esperando que alguien venga de un poco del alimento del amor que Dios nos ha dado a todos para dar. Jesús, el Hijo de Dios, también es amor. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Jesús, llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en